Empecé yo a estudiar en la Escuela Nacional de Música, por ahí de los 72, algo tipo, 73 más tardar. De allí me empezaron a hablar de una escuela muy importante de aquella época, que era la Escuela Libre de Música en México. Cuando yo llego a esa escuela, era la Escuela Libre de Música del maestro José F. Vázquez. El maestro José F. Vázquez fue discípulo del maestro Carrillo y todavía estaban dando clases las hijas del maestro F. Vázquez, y ahí fue cuando por primera vez en mi vida yo escuché lo del sonido 13. Pero en los 70s, pues tenía poco que había muerto el maestro, y pues también había muy poca información acerca del sonido 13. Pues transcurrieron muchos años todavía después de esto. En unas vacaciones, yo ya tenía muchos años en las escuelas clásicas, en la Nacional y así en algunas otras, andaba en el sindicato estudiando en la armonía contemporánea, en fin. Cuando de vacaciones nos vamos a Cuernavaca, y un amigo de allí nos comenta que ahí en Cuernavaca había una persona que estaba bien loca. Así textualmente me lo dijo. Y entonces cuando me dijo, él dice, no, pues es un tal que hace algo así como sonido 13. Pues inmediatamente fuimos a buscar, y ahí fue donde tuve el privilegio de haber conocido a Óscar Vargas, que fue un gran amigo, un gran maestro. Y pues tan pronto lo conocí, me quedé a vivir ahí en Cuernavaca con él. Óscar era un gran científico también, él estaba muy enfocado en la física, en las matemáticas, además era un excelente carpintero. Entonces hizo unas arpas increíbles, y pues tuvimos la fortuna de aprender con él, hicimos algunas con él. Posteriormente tuve el privilegio de haber conocido a David, y para mí siempre, obviamente Carrillo pues, es la figura principal, ¿no? Pero hay unos pilares fuertísimos que son sobre todo Lolita Carrillo, David y Óscar. Y de allí estuvimos trabajando muchos años con Lolita. Prácticamente el estudio y la casa de Carrillo pues, estaba plenamente a nuestra disposición. Como les comento a muchos, el único lugar donde nunca pude acceder fue a la recámara de Carrillo. Esa era intocable. Después ya de esto, Lolita me da la flauta en cuartos de tono del maestro Carrillo, y de allí ya no dejamos jamás de estudiar y de seguir investigando lo que es el sonido 13. El arpa con la que Carrillo hizo sus grabaciones en París también la hizo Óscar Vargas. Entonces nos deja Óscar Vargas un hijo, Hugo, que vive en Suiza, y desde Suiza hace arpas también. Hace arpas y las manda a México. La última que mandó a México la tengo yo. Él la está afinando. Él está afinando esa arpa. Entonces es uno de los nuevos elementos jóvenes del sonido 13, Guillermo Martínez. La construcción de estas arpas, digamos, fue de manera prácticamente rudimentaria, porque debido a que los alumnos del maestro se encontraban en Cuernavaca, en un pueblo que se llama Santa María Aguacatitlán. Óscar Vargas es oriundo de ese pueblo, y ellos vivían en un cerro, justamente, en un cerro. Ahí tenían en una casa de techo de palma, ese era el taller en donde tenían las arpas, que más bien, más que un taller de laudería, era un taller de carpintería. Y propiamente esta arpa que estamos viendo aquí es construcción del hijo del maestro Óscar Vargas. Esta es la primera arpa que hizo Hugo Vargas Olvera, quien todavía se encuentra realizando arpas. La última arpa que realizó ya fue una arpa de 6 duplos, con material profesional. Él se encuentra radicando en Suiza, y el material lo consiguió en Alemania. Y llegamos ahí y resulta que el loco era Óscar. Entonces ya cuando llegamos, Óscar nos empieza a platicar todo. Incluso todavía tengo ahí por ahí en la casa, dejé los papeles que Óscar, así de su mano, con los cuales me empezó a explicar. Entonces yo, después de estar ya 8 años o más en la escuela, cuando escucho eso,
Jamás vuelvo al conservatorio, ni a la nacional, ni nada, más que para dar conciertos y conferencias. Fue para lo único que regresé. A partir de ese momento, me quedé a vivir ahí en casa de Óscar. Tenía una cabaña, tenía una casa y tenía el taller. Entonces nos quedamos a vivir allí y pues él era sumamente, éramos muy amigos. Entonces él nos decía, no, pues quédate en la casa, no hay quédense en la casa, no hay problema. Pero nosotros todo el día estábamos en el taller, todo el día. Todo pasó un tiempo y ya llegó David. Ahí conocimos a David. Entonces David nos dijo, no, pues ¿saben qué? Vamos con Lolita. Y ahí empezamos a trabajar con Lolita. Ya después Lolita me dio la flauta de Carrillo. Se iba David con nosotros. Estaba soltero, estábamos todos así, ahí vivíamos. Teníamos alberca de agua de manantial, teníamos río, teníamos huertos, o sea, estábamos prácticamente en el paraíso. No salíamos de ahí. Cuando salíamos es nada más porque nos íbamos a casa de Lolita, hasta estar trabajando con ella. Y así hasta que hicimos el concierto de cuando presentamos parte de la obra que toqué ayer, la que le pusimos homenaje a Carrillo, y otras composiciones más, pero esta me llama mucho la atención porque esta me gusta por el contexto que tiene, que la hicimos entre los tres, flauta, guitarra y arpa. Yo no conocía a Carrillo de persona, que hubiera sido para mí un privilegio increíble, pero lo conocí a través de los ojos de ellos. Entonces Carrillo tenía dos cosas. La primera, que era muy lógico. Para él le buscaba lógica a todo, ¿sí? Y lo segundo es que él comentaba mucho que más vale fracasar en el experimento que permanecer en la rutina. Algo que los hombres tenemos, o los seres humanos tenemos, nos quedamos en nuestro estado de confort. Murió Lolita, David y Óscar. O sea, los que somos, o que estuvimos ahí pegados, los últimos que estuvimos pegados ahí, yo estuve ahí muchos años. Nada más fuimos 2 personas, ¿sí? Como músicos. Sí vi a algunas otras personas, a una persona más. Carrillo era un genio. Lo que para Carrillo era muy sencillo, para nosotros es complicado. Yo estuve muchísimos años con ellos. Me atrevo a decirte que casi hasta que murieron, ¿sí? Entonces, de allí, obviamente, David era una enciclopedia. Todo lo de Carrillo se lo sabía de todo, ¿sí? Lolita, pues bueno, todos sabemos la trayectoria de Lolita. Y Óscar era el que se encargaba de hacer los instrumentos, las arpas, los razonamientos también matemáticos para hacer muchos instrumentos, ya para producir también armónicos, sonidos armónicos. De allí, al único que vi en algunas ocasiones fue a Armando. Ahí sí, yo lo conocí allí. Qué bueno que es aquí en la tierra del maestro Carrillo, en donde está resurgiendo esto. Yo tengo 32 años difundiendo esto, ¿sí? Esta arpa que está aquí encerrada, yo la tocaba desde hace 32 años. Bueno, ahora los alumnos de Óscar Vargas y de David Espejo están regados y son muy pocos, ¿no? En este caso en Chiapas está todavía el maestro Echevarría, quien estará próximamente por acá. Él fue alumno en los años 70, siendo estudiante de música. Está el maestro Guerrero, que él es de la Ciudad de México, radica en la Ciudad de México, quien también estuvo involucrado en cuestiones de difusión del sonido 13. Y está el maestro Armando Nava, que también radica en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Naucalpan, quien también ha hecho una labor más impetuosa, digamos, de difusión sobre todo. Él estuvo más allegado a los alumnos y, digamos, fue el heredero de las arpas que dejaron los alumnos. Están regados y también están siguiendo en la lucha, ¿no? Ellos tienen la concepción de que esto es una guerrilla cultural debido a las situaciones y al contexto en el que les tocó pelear para que la obra se difundiera, y lograron grandes cosas, ¿no? Que fuera por debajo del agua, que sería bueno
reconocer, ¿no? Reconocer su trabajo, porque gracias a ellos la obra no ha muerto, ¿no? Ha seguido. Hay quienes dicen, no, de eso nadie toca y no se conoce. O sea, sí se toca, pero lo que pasa es que no les dieron, digamos, el espacio adecuado para dar a conocer incluso sus conocimientos. Hay muchas cosas que aún quedan hacer práctica, digamos, de las teorías de Carrillo. Sobre todo él los hacía a manera de como intuiciones científicas, ¿no? Que después iba desarrollando. Una aportación importante pues, es la del maestro Oscar, que logra llegar a los microintervalos, sonidos propiamente producidos por la naturaleza, ¿no? No necesita ningún sistema temperado como se conoce a la música tradicional. Propiamente el maestro Oscar Vargas mejoró el sistema del sonido 13, lo amplió a los fundamentos del enriquecimiento y de la purificación de la música. La arpa, digamos, de mayor alcance sonoro es el arpa que ya no es microtonal como este de aquí, sino se le llamó en ese entonces el arpa microinterválica. Estos sonidos, digamos, en una llamada octava o en un duplo, encontramos 96 sonidos, que serían todas estas cuerdas de aquí. Y estos son los 16avos de tono. Lo que hizo el maestro Oscar, que es una mejoría para el sonido 13, pues es salir del temperamento. Propiamente estas arpas no salen del temperamento porque todavía podemos escuchar los sonidos que todos conocemos. El do, el re están tal cual aquí en esta arpa. En la arpa microinterválica esos sonidos desaparecen y por tanto desaparecen escalas y acordes, ¿no? Y lo único que se puede tocar son los sonidos que produce la naturaleza, es decir, los llamados armónicos o intervalos naturales. Esa arpa alcanza un total de 909 sonidos distintos, sin repetirse ninguno de otro, dando la diferencia de que entre una cuerda y otra solamente existe media vibración de diferencia en aquella arpa. Y, por ejemplo,
Muchos lauderos o fabricantes de instrumentos, de pianos, no se animan a realizar este tipo de instrumentos por lo mismo. Resultan muy costosos y no les van a dejar ganancias, simplemente por eso, ¿no? Y por el mismo hecho, los maestros Óscar Vargas y David Espejo, sobre todo Óscar Vargas, él era el que los construía. Ellos tuvieron que hacerlos ellos mismos, ¿no? Los instrumentos, porque no había, digamos, el apoyo de algún constructor, digamos, un laudero profesional que quisiera hacer una cuestión de estas. Y si los existe, entonces empiezan a cobrar cantidades muy elevadas y, bueno, sin recursos, pues ellos decidieron hacerlo, ¿no? Pero sí, ese es un gran problema también, encontrarse personas abiertas a experimentar y con el tiempo, ahora el tiempo libre prácticamente no existe. Entonces esto exige mucho y hasta la fecha deja muy poco. Y yo a Oscar lo quise muchísimo, te digo, me abrió las puertas de su casa, yo era parte de su familia. Entonces, yo me siento con un compromiso, o sea, para mí quizás es más fácil agarrar y yo hago mi banda comercial y gano bien y me quito de problemas, ¿no? Pero no puedo, yo ya tengo un compromiso moral que quizás luego a veces digo que a lo mejor ni yo mismo lo hice, sino que me llegó por aras del destino, pero ya estoy aquí metido, ¿no? Y estoy muy contento y me ha dado muchas satisfacciones porque al menos puedo hacer algo que me gusta. Y después de eso, pues, Lolita cuando muere Carrillo queda devastada. Obviamente ella ya se quedó más, digamos, estacionada. Y fue cuando estaba Óscar y David en su momento. Ellos, yo los conocí perfectamente. Óscar era un excelente físico, constructor, un excelente, ¿cómo se llama? Carpintero, pero no tenía su desarrollo musical. No había sido una persona que estuvo toda la vida en la escuela de música. David era una enciclopedia, ¿no? Todo te lo sabía, todo. Estudió un tiempo piano, ¿sí? Pero no fue una gran trayectoria como pianista. Pero él sí estuvo tocando con nosotros, ¿sí? Tocamos juntos. Y de ahí, ya, yo nunca más tuve el privilegio de tocar ni de tener alguna experiencia con ninguno, ¿sí? O sea, con Ramón, que también estuvo con nosotros, y nada más. De ahí en fuera no hubo más nadie que estuviéramos haciendo esto. Había de repente algunos así flachazos por allá, pero no. Y ahorita, bueno, qué bueno que ya está pasando eso, pero hay que aprender. ¿Sí? Hay que aprender, hay que estudiar. Por primera vez tuvimos la oportunidad de tocar una composición en microintervalos, que es esta composición, está compuesta en 3 movimientos, por decir de esta forma. La primera parte la escribió David, la segunda parte la escribí yo y la tercera parte la escribió un amigo que tocaba con nosotros en aquella época, que se llama Ramón. Yo sé que Carrillo prácticamente es como el sol y todos giramos en su entorno. Yo aprecio mucho a David, porque para mí no están muertos, quedaron conmigo, con todo el conocimiento que ellos me dieron. Entonces, en esta composición, por recordar un poco también a David, esta composición le llamamos nosotros, que en aquella época le llamamos que es un homenaje, uno más de tantos que merece el maestro Julián Carrillo. Esta originalmente está para arpa en 16avos de tono, flauta en cuartos de tono y guitarra en cuartos de tono. Obviamente nada más voy a tocar la parte de la flauta en cuartos de tono.
siempre hablamos de Carrillo, pues él es, como digo yo, ¿no? Él es el sol y todos los demás que caminan alrededor. Pero yo creo que siempre David, Espejo Avilés y Óscar Vargas Leal fueron dos personalidades increíbles que fueron fundamentales para que esto siga caminando.